Che pushing, bellissimo. Che pushing, continua a spingere, fantastico direi, fantastico. Go to the finish line, keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking right with it. That was amazing, guys. Woo-hoo! Yes! Much quicker than Jimmy. Give me the full power then. Avanti, Fer, avanti! All the time you have to leave a place. Okay, Felipe, Valtteri's faster than you. Do not hold him up. Okay, guys, this is ridiculous. Hola a todos y bienvenidos al episodio 226 de Keep Pushing F1, este capítulo en especial en el que hoy vamos a hablar de los formatos de clasificación que ha tenido la Fórmula 1 en toda su historia. Y para comentarlos tenemos por aquí a los habituales, Héctor Gómez, Diego Otero, David Sánchez de Castro, Iván Guillán. Buenas noches a todos. Buonasera. Hola. Parecía que no hablaba esta gente. Bueno, vamos a comentar esos formatos de clasificación y también tenemos por ahí un vídeo que nos ha mandado Samu para completar un poco el equipo. Parece que se está aficionando a mandarnos vídeos. Muy bien el de la semana pasada, David? Muy bien, un cortito y al pie, no como Samu. A mí me mandas vídeo, yo mando vídeo. Y luego tú haz lo que ya te salga la punta al pijo. Eso es así. Bueno, pues hoy, como digo, vamos a comentar los formatos de clasificación, aprovechando que este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña se va a estrenar un nuevo formato de clasificación, o se va a hacer una prueba con un nuevo formato de clasificación que luego también comentaremos. Hemos resumido un poco, o ha resumido un poco Iván, para ser sinceros, esos formatos de clasificación que ha tenido la Fórmula 1. Y desde 1950, que empezó la Fórmula 1, hasta 1995 hubo un formato de clasificación que creo que es quizás de los más sencillos que podía haber, ¿no? De estos 7 que vamos a comentar hoy, más la nueva prueba, este viernes y sábado, 1 hora cada uno de los 2 días, Iván. Libertad total para correr. Sí, está claro que en aquellos momentos no se preocupaba mucho por atraer a jóvenes a la Fórmula 1, ni por los highlights de las redes sociales, ni nada así. Así que sí, creo que es el formato más clásico. Hombre, está claro que es un formato anticuado porque si el viernes te salía el seco y el sábado mojado, pues ya tenían la parrilla hecha. Además, David, no tenían por qué preocuparse de la televisión, ¿no? Que es algo que preocupa mucho ahora con los formatos de clasificación. Salid ahí a correr y ya está. Es que al final, en el fondo es el más puro, ¿no? Porque no tienes que estar pensando en qué momento o cuándo... O sea, no tiene estrategia. Es decir, evidentemente sí tienes que pensar cuándo salir por la mejora de la pista, etcétera, pero al final es el formato de clasificación más puro que puede haber, porque ese o... Bueno, luego lo debatiremos. Ese o el de una vuelta, ¿no? Que quizá... es una evolución de este formato, ¿no? Pero evidentemente, bueno, como decís, la Fórmula 1 pasó de ser algo que interesaba durante la hora y media o 2 horas de la carrera a ser, desde el viernes ya tenía que haber algo para highlights, para etcétera, etcétera. Sorprende porque una de los fallos o grandes fallos que tenía este sistema de clasificación era, uno, el que decía Iván, que si te salió un día seco y otro mojado, pues ya lo tenías hecho. Y el otro es que había, pues eso, grandes periodos de inactividad en pista, ¿no? Como podía pasar con los libres, pues a lo mejor hasta este año, ¿no? Que había más tiempo de libres y había grandes momentos o grandes tramos de la clasificación sin actividad en pista. Motos en MotoGP, que tienen un formato de clasificación parecido, entre comillas, no pasa tanto. No hay tanta inactividad en pista. Diego... No, Diego está con el micrófono muteado. Estoy con el micrófono muteado, evidentemente. Yo creo que es la migración, es el momento en el que cambia desde la Fórmula 1, entre comillas, como deporte puro, bueno, que se centraba bastante en un aspecto de la más deporte, a cuando se fue
cambiando a un espectáculo televisivo, empezó a verse en todo el mundo, empezó a tener impacto, y ahí es cuando de repente alguien se dio cuenta, alguien, probablemente un señor bajito y de pelo blanco, con muy mala leche, que si vendías la carrera, pero si además de vender la carrera podías vender el sábado, el sábado y el viernes, vamos, si podías vender la qualifying también, era más pasta. Era más tiempo en pantalla, era más para la publicidad, y a partir de ahí necesitas generar interés, porque al final el mayor problema de esto, que es lo que hemos visto hasta ahora, y todos los cambios han ido dirigidos al problema de necesitamos que esto sea interesante, que haya acción en pista, y necesitamos que tenga más o menos sentido, que es un poco lo que veremos, sobre todo nos adelantamos un poco, pero bueno, sobre todo con la introducción del formato actual y las 50 variantes que hubo del mismo, como al final era una cuestión de necesitamos encontrar una forma de que esto tenga sentido y de que esto sea interesante y de que haya coches en pista y no solo que haya coches en pista, sino que haya emoción por los coches en pista y demás. Entonces, bueno, era un poco la dinámica. Yo lo que decía es que al final en MotoGP, en las motos, es un formato similar, que están rodando todo el tiempo que quieren y no hay tanto tiempo de inactividad en pista. No sé por qué en las motos pasa ahí en la Fórmula 1. Bueno, en el karting, en el Carlos Sainz también, para comparar algo más cercano a las motos, también están todo el rato rodando. O sea que podemos hablar de deportes serios. Vaya palo gratuitísimo. Ha sido totalmente gratuito. Yo creo que estamos metiendo las motos por encima de nuestras posibilidades. Tampoco sé por qué. Yo creo que influyen muchos factores. La curva de rendimiento de los neumáticos de las motos es mayor de cara a sacar una vuelta rápida, salvo cuando tenían los neumáticos de calificación, que eso sí que duraban una vuelta literalmente. O sea, pero salvo en aquel momento, sí que tenían una duración más larga y tenían más. Y yo creo que la pista no influye tanto. No tenemos esa influencia tan grande que hay en Fórmula 1 de tener una pista limpia, tener una pista capachao. De tener una pista limpia, tener la pista con más goma. Entonces, no sé, yo creo que al final influye mucho por ahí. Pero bueno, al final esta sesión gusta simplemente a los puristas, ¿no? Yo creo que ninguno de aquí es una sesión que nos interese mucho, porque a mí que yo creo que una sesión... ¿Sí? ¿Te gusta, David? Puristas de... No, pero una buena sesión de clasificación... Haga lo que les haga la punta al piso. Bueno, ya, pero no tiene tampoco tanta emoción, porque al final una sesión yo creo que debe ser... Al Carlos Sainz. Vete a verlo. Una sesión de clasificación creo que debe ser justa, pero a la vez penalizar los errores, ¿no? Y ese es el gran problema que tiene este formato, en el que tenemos 2 sesiones interminables en las que poder marcar tiempo y al final obtienes parrillas muy, muy previsibles. Porque también lo que decía Iván, ¿no? Si llueve el sábado, por ejemplo, si llueve, por ejemplo, si el sábado ya has marcado la vuelta el viernes y ya no pasa nada, ya todo totalmente aburrido. Y si cometes un error en una vuelta, no pasa nada porque tienes toda la sesión siguiente para volver a intentarlo. Entonces, tienes parrillas muy previsibles. A ver, yo no sé. Estoy de acuerdo con David en este caso. A mí este formato no me desagrada. Sí que a lo mejor 2 días separados me parece mucho, pero 1 hora el sábado los coches corriendo solos no estaría mal. Lo que pasa es que en la Fórmula 1 influyen muchas otras cosas, porque si das neumáticos a cholón, por utilizar la expresión técnica, entonces sería súper emocionante, porque no habría esos periodos de inactividad. Es que ese es otro dato. Recordemos que a lo largo de los años, una de las muchas cosas que han cambiado en la Fórmula 1 es la limitación de juegos de neumáticos por cada equipo, que al final también influye. No es lo mismo que tú tengas todos los neumáticos que quieras para gastar o a que estés muy limitado. Al final no sabemos que los equipos no quieren gastar. A Pirelli le cuesta como 4 meses fabricar esos neumáticos y no sé, son como diamantes. Es un bien escaso los neumáticos de Pirelli. Salvo cuando un equipo pone mucha presión o pocas presiones y tienen que cambiarlos de una carrera a otra, por lo que sea. Bueno, vamos a avanzar. Nos dice Copolanos, por cierto, que en las no mencionen más las motos, por favor.
influyen en los libres en los tiempos de la clasificación. Influyen ahora, desde hace 2 o 3 años. Antes no influían. Bueno, avanzamos. Pero ¿es esto un podcast de motos? No me he enterado yo de este cambio. Vamos a hacer el spin-off de motos. Venga, va. Hablemos de Valentino Rossi. Dios. El hombre. Seguimos. Ese sí que es el hombre. Ese sí que es el hombre. Vamos. 1996. Cambio el formato de clasificación que se mantiene hasta 2002. No dura mucho, pero bueno, aún aguantó sus añitos. Y el formato de clasificación cambia a una sola sesión de clasificación el sábado y a 12 vueltas. Los coches tenían 12 vueltas para marcar su vuelta rápida y solo podían entrar un máximo de 3 veces en boxes. Con lo cual, bueno, aquí ya estamos limitando también, ¿no? No pueden hacer exactamente todo lo que quieran, pero bueno, 12 vueltas, entras 3 veces para cambiar neumáticos, meter gasolina o como quieras. Bueno, esto también dio concesiones con largos periodos de inactividad porque todo el mundo, Héctor, esperaba al final. Sí, y además yo creo que es el formato más insulso de todos los que tenemos y tal vez es incluso peor que el anterior. Es que no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Al final lo importante es, como siempre, esperar a que mejore la pista y hacer tus vueltas en el momento apropiado. Entonces, si te ponen esa limitación de vueltas y te entradas en boxes, vas a esperarte todo lo posible a que los demás te vayan limpiando el circuito. Es que esta además tiene ese problema, como decía Héctor, que es que tiene lo peor del formato anterior y lo peor de los posteriores. Es una cosa bastante surrealista, porque es verdad. Hay un formato que es quizá un poquito intermedio, que la Fórmula 1 no ha probado nunca, que es, por ejemplo, que es parecido al que... Joder, me jode volver a decirlo. Es parecido al que se usó en las motos, creo, en alguna época, que es el que utilizan en el Mundial de Resistencia y en muchas categorías de automovilismo, que es, se hacen varias clasificaciones y se hace una media. Y al final, entre comillas, es más justo. ¿Qué pasa? Que al final no consigues nunca una vuelta muy rápida. Es decir, tú puedes conseguir, por ejemplo, que un piloto sea más o menos estable, pongamos Valtteri Bottas, que siempre va a estar ahí arriba, pero no premias la excelencia, ¿no? Que es una cosa que se intentó con este formato de 3 vueltas, ¿no? Porque al final eran 3 vueltas reales las que se daban, y no salió. Entonces, al final es retorcer un poquito no sé, es que es retorcer demasiado un formato que ya habíamos visto que no iba a funcionar, hasta que llegó la evolución al formato que tenemos ahora. Yo creo que este formato de 12 vueltas realmente no sé cómo se mantuvo tanto tiempo porque, como decís, no solucionaba nada, ¿no, Iván? Realmente no sé cuál era la idea cuando lo introdujeron, porque no solucionaba ningún problema ni anterior ni posterior, vamos, como se demostró. Sí, yo creo que era un poco buscar que esta sesión fuera más con los equipos buscando hacer las vueltas, ¿no? En lugar de ser unos libres más, pues era una sesión ya de clasificación. Al final no se daba tanta importancia anteriormente, ¿no? A la posición en parrilla, ¿no? Se intentaba un poco más y ahora lo que hicieron fue pues los libres para los libres y está una clasificación en la que tuvieras limitado y tuvieras que salir simplemente para dar la vuelta rápida y buscar la pole. Al final, pues eso, nunca se había, yo creo que centrado el tiro en eso, ¿no? En mejorar esta sesión. Al final yo creo que era un poco buscar el formato televisivo. Era coger lo que ya había y hacerlo más televisivo, más comprimido para poder emitirlo y que tuviese sentido, porque al final es eso. Lo que decíamos antes, 2 sesiones, una el viernes, una el sábado. Hablaremos de lo de este fin de semana, pero es mucho más complicado de seguir y es mucho más complicado de potenciar. De esta forma, la teoría era, vamos a tener una hora el sábado en la que 2 pilotos van a estar rodando y como tienen 12 vueltas van a estar rodando continuamente. Luego, lo que ocurrió en la práctica es que tenías una sesión de pista vacía hasta los últimos minutos, que era cuando todo Dios salía. Y llegamos a 2003 y 2004, que es seguramente el sistema de clasificación que más nos gusta a todos, luego lo debatiremos, y es el sistema de clasificación a una única vuelta. 2 sesiones,
una el viernes para determinar el orden de salida de la clasificación de verdad del sábado y otra sesión el sábado. Todos los pilotos tenían una única oportunidad, una vuelta, cargados con el combustible que quisieran, pero era el combustible que llevarían a la salida de la carrera. Quizás el mejor sistema de clasificación, aunque a lo mejor no tan televisivo como el actual, pero todos los pilotos salían en televisión, absolutamente todos, aunque quizás la emoción pues no era tanta. Iván. Sí, tenía la pega aquella de trasladar al viernes también parte de esa ¿no? La formación de la parrilla, del orden para hacer la clasificación el sábado, lo llevaba al viernes, que era un poco raro. A mí me resulta muy raro y me va a resultar rarísimo este viernes, ¿no? Que haya algo que sea decisivo de cara a la carrera o a formar parrilla en la jornada del viernes. Creo que luego... Iván, disculpa, una cosa, ¿te parecería más lógico? A mí eso me divertía también mucho, que el orden lo definiese la carrera anterior, porque eso sí que a mí sí que me gustaba. Hacía que fuese una temporada casi de resistencia, ¿no? Pero eso solo fue en 2004, porque en 2003 no lo determinó. Pero estaba divertido eso. Sí, bueno. Le da un puntito más al formato. Yo voy a disentir contigo. A mí no me parece, no es el que más me gusta, pero vamos, sí que es un formato, sí que es el quizás... Creo. Siempre es quizás, yo creo que es quizás el que aúna mejor lo que decía un poco David del formato más justo de clasificación pura, de la mejor vuelta, y el formato televisivo que es algo que realmente puedes sentarte y ver, y el público puede sentarse y ver, aunque bueno, al final sabemos que la gran parte del público pues probablemente le interesaban la vuelta de 3 o 4. Hay dos puntos sobre esta tipo de formato, que es que ya se rodaba con combustible. O sea, es un factor que cambiaba el tema de la clasificación, y creo que estuvo casi prácticamente 10 años, ¿no? Que dar la vuelta con el combustible que se iba a hacer en la salida. Yo creo que eso le dio un punto estratégico, ¿no? A esta pole, cuando hemos oído estos días y oiremos durante esta semana que este formato de carrera de clasificación no es un tema purista, que le sigue las estadísticas y que sí, etcétera. Yo quiero recordar también ese momento, porque ahí también no era el más rápido el que hacía la pole. No quiero recordar la infame Jarno Trulli en Indianápolis 2005, que sabía que no iba a dar ni una vuelta y hizo la pole con prácticamente el combustible para dar la vuelta de formación. Es que, claro, a veces, si no lo tenemos en cuenta, dispersamos un poco la cuestión, porque evidentemente los formatos de clasificación van muy pegados a la normativa de ese momento. No es lo mismo clasificar cuando hay diferentes tipos de neumáticos, cuando hay repostajes, cuando hay este tipo de cosas que influyen también y que en cierta manera se intentaban tener en cuenta dentro del formato, a pensarlo, pues, es decir, este formato no es igual si lo tuviésemos ahora, que todos los coches, que no hay repostajes y por tanto los coches salen todos con la misma carga, en teoría, o más o menos, en aquel momento en que realmente un coche que decidiese ir a 2 paradas frente a uno que decidiese ir a una parada, había mucha diferencia de peso y eso podía marcar una diferencia muy grande en el resultado de la parrilla. Pero uno de los grandes problemas de esta sesión yo creo que es más el orden de salida a pista, ¿no? Porque definía mucho el orden de salida a pista. El último en salir tenía una gran importancia. Y, por ejemplo, también lo comenta Pietro Lobos en el chat, que dice, el formato de una vuelta podía ser injustísimo. Si se ponía a llover a mitad de clasificación, ya estabas jodidos, ¿no? Los que saliesen después iban a quedar totalmente atrás. Pero eso también lo hacía muy divertido. Porque, bueno, tenías a los grandes saliendo... Y eso te puede pasar, y eso te puede pasar ahora. O sea, sí, eso sí, las banderas rojas también. Sí. Claro, sí. ¿Recordáis una sesión en Silverstone que los dos Ferrari trompearon en la primera sesión porque daban previsión de lluvia para luego y demás? Eso fue espectacular. No me acuerdo, pero es muy Ferrari. Sí. Trompearon en la primera para salir los primeros en la siguiente y porque había previsión de lluvia. Pero creo que sí que nos gusta esta porque es un formato muy televisivo, ¿no? Y al final permite ver a todos los pilotos, todos los equipos, cosa que ahora hemos perdido. Eso sí que es verdad. Sí, a ver, esto tenía... A ver, este tipo de clasificación
tenía la ventaja de que pues ya teníamos ese componente estratégico, ¿no? Que tenemos pues también ahora, a lo mejor en Q2, con el tema de a ver qué neumáticos voy a usar luego en la salida. Ese componente estratégico también con el combustible, en ese caso. Por cierto, que con este cambio de formato, con este cambio de formato se quitó la regla del 107%. Hasta 2002 estaba la norma puesta y como había diferentes cargas de combustible, quitaron lo del 107%. Bueno, tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, e intentaron mejorarlo para 2005 y pusieron una sesión el sábado, una segunda sesión el domingo antes de la carrera, y aquí este formato duró 6 carreras porque se sumaban los tiempos de esa vuelta única. Una vuelta única para cada piloto el sábado por la mañana y el domingo por la mañana. Se sumaban esos tiempos y con ello salía la posición en parrilla. Recuerdo, duró 6 carreras, Iván. Sí, me estaba recordando David con el tema de la resistencia, esto de la suma de tiempos. Bueno, no estaba mal, aunque sí que era un poco extraño. Uno, no me acuerdo si lo has dicho, Jacobo, uno era con combustible y el otro era sin combustible, creo recordar. Y nada, un poco raro. También aquello de levantarte a las 10 de la mañana y no tener el domingo y todavía tener que ver quién va a hacer la pole, poco raro, ¿no? Y la gloria esa del que hace la pole del sábado al domingo también no me gusta y que se perdiera. Fue un poco fracaso, ¿no? David. Creo que no nos gusta a nadie esta, ¿no? No, es que esta es lo que... A ver, para la Fórmula 1 yo no la veo sentido. A mí me gusta este tipo de formato para otro tipo de competiciones como la resistencia, donde la pole es muy importante, pero no es definitoria. Entonces, al final esto lo único que consigues es premiar al que no brilla, sino al que es regular. Es decir, premias a los funcionarios de la competición y no. O sea, yo quiero... y además pierde una cosa que es fundamental, que es lo que decía Iván, de ese momento, ese día de gloria que tiene el poleman entre la pole y la carrera, ¿no? Que, a ver, ahora estamos muy acostumbrados a ver a gente que hace la pole y que es muy candidato a victoria, pero ha habido muchas veces en las que no, en las que el hombre de la pole, pues de repente se hunde, o sea, no tiene opciones a ganar, ¿no? No, bueno, hoy este año con Leclerc, por ejemplo, que ha hecho varias poles y tal, pues bueno, imaginaos que Leclerc hace en Mónaco lo mismo y es el domingo por la mañana y luego abandona en la salida. O sea, hubiéramos tenido ese hype por Leclerc 3 horas y ya está. Claro. Exacto. Recordemos también que esta sesión se crea en Suzuka 2004, cuando viene este tifón que tiene que cancelar la clasificación y demás, y se les ocurre pues ponerlo, pero por urgencia, porque no había otra cosa, no había otra posibilidad, ponerlo la mañana del domingo. Parece que gustó y así se quedó, pero la verdad es que no tuvo mucho sentido, más que nada, y esto David creo que sí que lo entenderá también bastante bien y que lo comparte, que se pierde mucha importancia del poleman, porque al final pues abres las noticias de la noche con... Bueno, no se abren las noticias, pero sí que en gran parte los deportes abren también con quién ha sido el poleman el sábado y quién va a ser el que parta el domingo, y también las portadas del domingo inician con esto. Aquí es lo que decía Iván, tienes 3 horas de poleman, entonces pierdes incluso debate de la gente, pierdes debate también en redes y pierdes importancia del poleman, digamos, en marketing, ¿no? Y no es una cosa menor, ¿eh? Hay grandes premios, sobre todo, bueno, estoy pensando Australia, Mónaco, creo recordar también que se hace en Bélgica. El periódico más vendido del país, por costumbre, abre el domingo por la mañana, salvo que haya habido una cosa muy bestia a otro nivel informativo, abre con el poleman del sábado al domingo. Del domingo al lunes no tiene por qué pasar. O sea, es que no me acuerdo ahora mismo el periódico de Mónaco, el Mónaco Matín o algo así se llama, no recuerdo bien el nombre, que tiene por costumbre, por protocolo, que el domingo por la mañana se abre con el poleman, ¿no? Entonces eso es un factor muy importante que con este formato evidentemente se perdería.
Bueno, pues este formato decidieron, ya digo, duró 6 carreras, decidieron simplificarlo al máximo y el resto de la temporada 2005 simplemente corrieron en una sesión del sábado. Ya pasamos de 2 sesiones a una simplemente el sábado, arreglaba esos problemas que estabais comentando justo ahora del marketing, pero seguía teniendo el mismo problema que los anteriores, es decir, no dependiendo del momento que el piloto le tocara salir a pista, pues estaba muy, muy influido por las condiciones climatológicas, etcétera. Y entonces, para 2006 se inventa el formato de clasificación que tenemos actualmente. Desde 2006 han evolucionado, han cambiado algunas cosillas. Exacto. Han ido cambiando algunas cosillas, pero la idea de la clasificación que tenemos actualmente nace en 2006. Una clasificación dividida en 3 partes, Q1, Q2 y Q3, en las que se van eliminando pilotos. Como digo, se han ido cambiando los tiempos de duración de cada Q, se han ido cambiando el número de pilotos que se eliminaban en cada Q, también dependiendo del número de coches que había en parrilla, más o menos. Pero es un formato que lleva pues 15 años ya con y tiene sus problemas, pero me parece que la Fórmula 1 pues ha encontrado un poco su formato, David, un poco algo que hace que todos los pilotos se vean en pista, más o menos, y que da emoción. Sí, al final es quizá el menos malo, entre comillas, ¿no? Yo creo que compensa un poco todo lo que... O sea, todas las necesidades mediáticas de la televisión, de cobertura de medios, de esa hora en redes, por ejemplo, que es necesaria, y también permite que todos los pilotos se vean en pista, ¿no? Más o menos. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos una parrilla que no está igualada, sobre todo en la parte de atrás. Es decir, la Q1 actualmente tiene emoción justita, porque sabes que 4 de los 5 eliminados más o menos van a ser los mismos, más o menos. Este año quizá un poco menos, pero el año pasado tú sabías que eran los Williams y los Haas. Y el otro podía ser un Alfa Romeo, podía ser un Alfa Tauri si salía mal. ¿Entendéis? O sea, no es perfecto, no es un sistema perfecto tampoco, pero bueno, es quizá el mejor porque sí premias, insisto, premias la excelencia a una vuelta, ¿no? Que aunque también, volviendo al asunto de la igualdad, cuando tienes muy pocas opciones a ser poleman, pues al final siempre sabes quién va a ser, más o menos. Sí, yo sobre eso me parece que este es un formato bastante inteligente, ¿no? Se hizo en un inicio para tener 3 momentos, ¿no? de atención, por así decirlo, y creo que lo han logrado. Creo que han ido mejorando el tema de tiempos, el tema de cuántos coches entraban en cada una de las sesiones, y creo que este es el objetivo que debería seguir la Fórmula 1, ir perfeccionando este sistema. Ahora Jacobo nos contará cómo han ido reajustando durante los años, pero creo que sí que mi ideal está cerca de este. Sí, a ver, decíamos que este sistema se ha ido reajustando porque, por ejemplo, los primeros años, 2006 y 2007, pues en esa Q3 pues tenías que salir con el combustible para carrera. Es decir, es un poco como los formatos que comentábamos anteriormente, como el formato de 12 vueltas, etcétera, ¿no? Tenían que salir a Q3 con el combustible en el que luego querían salir a carrera, pero ese combustible lo recuperaban antes de la carrera. Al final de Q3 se les devolvía ese combustible. Lo que pasa es que algunos equipos jugaron un poco ahí con la normativa, quemaban más combustible, había un problema con el quemado de combustible, que no voy a entrar ahora, pero había un truquillo ahí. Por eso, para 2008 y 2009, se cambió la normativa y salías a Q3 con el combustible con el que querías hacer la clasificación y luego la carrera. No repostabas después de Q3. Héctor. Bueno, eso era divertido porque también tenías diferentes estrategias, ¿no? Pero estaba yo pensando ahora que el único problema tal vez que tiene esta clasificación, y no digo para nosotros, sino para la Fórmula 1, que lo que busca es también sacar más pasta,
es que ellos siempre han intentado, me parece, meter una sesión más, como sea. Y lo hemos visto. Han intentado siempre meter, digamos, una sesión imprescindible más, ¿no? Llamo imprescindible a clasificación y carrera, que es lo que ningún aficionado se quiere perder. Y creo que llevan años intentando hacer una clasificación a 2 días, o lo que vamos a ver ahora, esta carrera corta que definirá también la parrilla del domingo. Y al final van a conseguir meter como sea esa sesión viernes, sábado y domingo para que los 3 días tengan cierto interés. Bueno, pero ahí también tenemos el formato en nuestro querido llamado MotoGP. También tenemos el formato de 2 cortes ahora. Es decir, que sería otra opción. Corte de mangas. Vamos a hacer. Y te librarías sería una forma de librarte de la parte de la Q3, que al final es lo que en el fondo menos interés tiene durante la qualifying, y tendrías un poco el momento más de interés del resto del público. Al final, es que al final la Q3, lo decías David, pero este año sabemos lo que va a pasar. A ver, perdón, estás la Q1, pensando en Q1. Eso. Estoy pensando en Q1, sabemos lo que va a pasar, pero a ver, recordemos la época de HRT y compañía. Es decir, la Q3, yo creo que casi siempre, en mi recuerdo, Q1. Tiene un problema este chico, no pasa nada. No pasa Sí, tengo un problema, lo cruzo. En mi cabeza nunca tuvo sentido lo de que era el 1 y el 3 ahí. Cosas de mi talk. El caso, que casi siempre sabías lo que iba a ocurrir en la Q1. Pero bueno, es algo que tiene que pasar. Y siempre tienes ese factor divertido y a la vez injusto de que puede pasar algo, que alguna vez lo hemos visto, puede pasar algo en la Q1 y por culpa de que alguien esté apurando para salir a hacer vueltas se caiga sin merecerlo. Pero hoy por hoy en la Q1 sabes que va a caer los Haas y el resto... Pues, bueno, pero eso es pero eso es esta temporada. Pero el año... O sea, lo que me refiero es que es un formato peligroso, entre comillas, de caer en... Pero bueno, que es al final un problema de la Fórmula 1 en general. O sea, lo podemos dar la vuelta y podemos decir que también, si hay un equipo muy dominador, sabes que va a ser ese el quien haga la pole, ¿no? Entonces, eso con cualquiera. Yo quería ahondar en lo que decía Héctor de que la Fórmula 1 tiene un problema para intentar colar un día más de competición. Y no es un asunto menor. Recordad que en la nueva normativa la Fórmula 1 quiere meter un día menos. Y el problema es... Un día menos que no importa a nadie también, ¿eh? ¿Cómo que no importa a nadie? Me refiero televisivamente, no importa tanto. Claro, es que ese es el asunto. ¿Cómo convences tú a las televisiones de que el viernes tienes que meter, por cojones, 2 sesiones? Por eso este año los libres se han acortado media hora, porque es muchísimo más emocionante meter 1 hora de libres que 1 hora y media en la que la primera media hora no van a hacer nada. David, las televisiones han muerto. Estamos en 2021. O sea... Ya. Sí, Madre mía, no hablamos a Diego entrar. No hablamos ese melón, la pasta. No hablamos de ese melón. No, por eso, no, esa para otra. Pero a lo que voy, lo que están intentando hacer es que ahora mismo el formato de Gran Premio, entre comillas, empieza el jueves. Para los pilotos, ellos tienen que estar el jueves en pista para hacer las putas ruedas de prensa, que cada vez, que eso podíamos hablarlo también en otro momento, que cada vez son más coñazo, porque es que ya sí que son insoportables de seguir. Y DAZN las emite por la noche. Porque son imposibles de seguir, es que son aburridísimas, eso sí que no le interesa a nadie, y de hecho el 90% no valen para nada. Los pilotos no quieren estar, los mecánicos no quieren estar, no quiere estar nadie. Si tú eso todo lo mueves al viernes... David, un periodista ¿cómo mejorarías? No quiere rueda de prensa. Exacto, no. Pero quiero saber cómo mejorarías. Eso solo es... Pero bueno, seguro que David, ¿cómo mejorarías estas sesiones de prensa, estas ruedas? Primero, no juntando, o sea, no haciendo mezclas raras. Es decir, os pongo un ejemplo concreto. Este jueves comparecen juntos Nikita Mazepin y Fernando Alonso. ¿Qué cojones tiene que ver uno con el otro? O sea, es que quiero decir, no tiene, o sea, no le entiendo, porque me dijeras que hay, pues yo qué sé, metes a Verstappen y Hamilton después de una carrera que se han zurrado tal, vale, Mazepin y Alonso, ¿qué carajo le importa? O sea, ¿entendéis lo que os digo? Entonces con Mazepin solo puedes meter a Schumi. Porque, sí, exacto. Los demás casi no saben ni quién es. O a Michael Masi. O a Michael Masi. O a Eloy.
Pero, bueno, pero lo que me refiero, que lo que quieren hacer es meter espectáculo en todas las sesiones, incluida la puta rueda de prensa, que, insisto, nos puede llegar a interesar a los periodistas. Otro vídeo sin monetizar. Pero no puedes estar forzando a que todos los días haya espectáculo porque no lo va a haber. A David le molesta que han puesto ahora a niños a hacer preguntas. Y son más interesantes que las de los periodistas. Pero vamos, y encima es eso lo peor. Me cago en la puta que los parió. ¿Y por qué no me dejan preguntar a mí? Tú preferirías que fueran al hormiguero, ¿no? Por así decirlo, los pilotos. No. ¿Para qué? ¿Para que se divierta Pablo Motos? Claro. Bueno, vamos a reconducir el tema que podemos empezar a faltar y no tampoco. No, pero bueno, no, lo decía Jero ahora en el chat. Mazepin y Günther Steiner. Eso estaría interesante. Eso sí, ¿ves? Bueno, claro, porque hablamos de las ruedas de prensa de pilotos y ya con esto acabo el tema. Pero las ruedas de prensa de los jefes de equipo, eso sí que es infumable, aunque a veces dicen más cosas. Es que las ruedas de prensa deberían cortarlas y empezar a ponerlas o cuando hay un Cresca en el Gran Premio anterior o ya hacia final de temporada si la temporada tiene chicha. Que ahí es cuando hay un poquito de salseo. O hacerlo como ahora caigo, en plan, pregunta que y tirarle. O sea, yo qué sé, tío, darle un poquito de salsa, ¿no? Formatos de clasificación. Vamos a ver, con este sistema de otro día formatos de rueda de prensa. Exacto, otro día formatos de rueda de prensa. Con este formato de Q1, Q2 y Q3... hablaba hasta 2009. En 2010 se prohíben los repostajes en la Fórmula 1. Todo va peor según Diego. Y pues cambia un poco esto. Ya no salen con el combustible que tienen que correr en carrera, sino con el que les da la gana para la clasificación. Y pues sí que entra luego un poco en juego el tema de los neumáticos, ¿no? De obligar a los 10 primeros pilotos, a los pilotos que entran en Q3, a salir en carrera con los neumáticos que han utilizado en Q2. Eso lo tenemos después un comentario que hacer sobre este tema. La cuestión es que a la Fórmula 1 le apetecía cambiar, por lo que fuera, el formato estaba funcionando, llevaba 10 años más o menos funcionando, y en 2016 dicen que hay que cambiar. Bernie necesita más emoción, necesita más chicha, y se inventan un formato de eliminación de pilotos cada 90 segundos. Es decir, la clasificación empezaba, había un tiempo prudencial para que todos los pilotos tuvieran tiempo de dar al menos una vuelta lanzada y a partir de ahí, cada 90 segundos se iba eliminando un piloto por la parte baja. A priori, en su sistema que puede molar, pero en la práctica todos los equipos daban sus vueltas lanzadas más rápidas al principio, quedando el final de las sesiones súper descafeinado y con cero emoción, Héctor. Era un formato que además duró muy poco porque es que ya desde la primera carrera, o sea, no le faltó nada, no le hizo tiempo, falta mucho tiempo. Desde la primera carrera ya se vio que no iba a funcionar. Pues debo admitir que yo soy súper defensor de este sistema de clasificación, ¿eh? A mí me parecía bastante emocionante. Por contra, es verdad que tampoco veías la vuelta de ningún piloto. Pero bueno, eso es que también pasa ahora. Pero por otra parte tenías esa emoción de que, no sé, era algo contrarreloj, ¿no? A cada poco tiempo caía otro piloto, iban cayendo pilotos, no sé. Le daba cierta emoción que a mí me gustaba. Al menos como para haber durado alguna carrera más. Es que lo vimos muy poco. Voy a buscar. Tiene que haber el previo de esa temporada de Keep Pushing, a ver qué dijimos cada uno antes de esa carrera, ¿eh? Por favor. Sí. Por favor. Ese es mi trabajo para mañana. Exacto. Puede estar interesante. On Keep Pushing. A ver, el formato en teoría... Por cierto, que no lo dije, perdona, Diego. Se mantenía el formato de Q1, Q2 y Q3, ¿vale? Esta eliminación era en cada una de las Qs. O sea, era digamos, un añadido a lo que había. Perdón, decía, el formato sobre el papel tendría sentido. El problema es que para que el formato realmente tuviese sentido tendrías que obligar a los coches a estar rodando continuamente para estar mejorando tiempos. Porque es que al final lo que pasaba es lo que dice Jacobo. Es que en lugar de tener el momento pico al final, lo teníamos al principio, porque ya está. O sea, es que no... El tema también es el tema eléctrico, que dan una vuelta atacando a tope y no pueden dar dos seguidas. Ese es el problema. Si tuvieran unas ruedas que tuvieran el mismo rendimiento durante 15 minutos, antes. Pues podía ser. Los putos motores eléctricos, no vamos a tampoco a meternos en ese jardín ahora, ¿no? Tier list de motores. Es otro podcast. David. Bueno. No, a ver. Tenía gracia,
Es verdad que era un formato, lo que pasa que era una cosa tan extraña de seguir que al final se te hacía muy raro y que sobre todo el clímax, que toda competición debe tener un clímax, como todo en esta vida, se perdía. No tenía sentido que al final, a falta de 2 minutos, ya está, ya tuvieras todo resuelto y no Pero quedaba es que muy claro. no eran 2 minutos, ¿eh? En Q3 duró 2 carreras este formato de clasificación, o sea, impresionante. Y en Q3, los últimos 6 la segunda carrera, creo que los últimos 6 minutos o 8 minutos o algo así, ya no había actividad en pista, ya está, ya se había acabado. Claro, es que eso es un problema y que luego aparte para el aficionado no es, o sea, quiero decir, no tienes... Se coge, por ejemplo, una cosa que es lamentable de otros deportes, como por ejemplo el baloncesto, que tienes esos minutos de la basura que no puede haber. En la Fórmula 1, por definición, no puede haber minutos de la basura. Bueno, no puede pues, haber nada inútil. Pues, no, pues. pero por lo menos a una clasificación, ¿no? O sea, si tú estás buscando al tío más rápido a una vuelta, en teoría es el objetivo de toda clasificación en la competición, no puedes permitir que el final de la sesión sea tan Pero entonces, David, estamos de acuerdo que el problema simplemente era el final de la clasificación. Quiero decir que a lo mejor si hubiésemos hecho una Q3 diferente y la primera y segunda sesión sí que hubiesen sido con este sistema, habríamos logrado algo divertido. O sea, tú dices mantener la Q3 como ahora. Exacto. Bueno, como ahora o de alguna forma diferente, no lo sé. Pero Q1 y Q2 sigue haciendo este sistema de ir borrando pilotos cada cierto tiempo. No sé. A ver, así... Después debatiremos esto, ¿eh? Después... Tenía una ventaja fundamental y es que obligabas a todos a dar una vuelta. Y eso es una ventaja clave desde el punto de vista empresarial, casi de marketing, que obligabas a todos a dar una vuelta. Joder, pero vaya cualidad de una clasificación, bueno, que den todos una vuelta, ya, madre mía. Uf. Es que... Ya, pero no pasa en todos los casos. Sí. Ahora mismo tenemos casos, por ejemplo, de pilotos en la Q3 que no tienen por qué dar una vuelta. Ejemplo, se te mete, por lo que sea, yo qué sé, hay un cataclismo. Sí, se ha ido un inglés de un equipo inglés que se mete y da la vuelta 5 minutos antes que los otros. Eso lo vemos todos los fines de semana. Pero bueno, al final son casos muy concretos. Yo creo que eso daría para otro tier list o para otro programa, que sería ideas brillantes de la Fórmula 1 que todo el mundo sabe que no van a funcionar o no van a ser como ellos quieren, salvo la Fórmula 1. Claro. Me parece demasiado largo como título, pero bien, como concepto, ¿no? O sea... Sí, hay que acordar, el naming hay que trabajarlo, pero... El de marketing es que está ocupado. Luego le pegamos un toque. Nos mandó un vídeo, ahora lo pondremos. Nos recuerda Melaso_ en Twitch que en Australia, por ejemplo, Hamilton se baja del coche a 2 minutos de que acabara la Q3. O sea, ya es en plan, ya está. O sea, yo aquí ya no tengo nada más que hacer. Bueno, por suerte, eso duró 2 carreras. Actualmente tenemos el sistema Q1, Q2 y Q3 y en principio funciona, pero la Fórmula 1, como siempre, quiere evolucionar y un poco quizás con la idea de lo que dice David, de reducir esos fines de semana, se va a probar este año en 3 circuitos. El primero de Gran Bretaña, este fin de semana, y seguro. Los siguientes habían dicho Bahrein y no me acuerdo del otro. Brasil. Y Brasil, efectivamente. Sí se disputa el Gran Premio de Brasil, que yo tengo serias dudas. Yo también. Bueno, la cuestión es que se va a probar un nuevo formato. Un nuevo formato que luego hablaremos de los horarios, porque los han puesto los monos de los horarios de la Liga de Fútbol Profesional. El formato de clasificación que se va a probar este fin de semana es el viernes una sesión de clasificación como tal, que define la parrilla de salida de la carrera al sprint del sábado, una carrera corta de una media hora. El sábado se disputa esa carrera al sprint, se dan puntos a los 3 primeros, 3, 2 y 1 punto, como nuestro mundialito pasado. Y esa carrera es lo que determina la parrilla de salida de la carrera del domingo. El concepto no está mal. A Héctor le rasca que el poleman de la carrera es el ganador de la carrera al sprint y no de la clasificación del viernes, Héctor. Aquí hay debate, claro. Si definimos poleman como... No hay debate. No lo hay. O sea, estás más solo que Jacobo con el barco, tío. Está solísimo. Está claro que el poleman al final es el que sale primero, muy bien. Pero para mí el problema es que realmente hay 2 carreras
el sábado no es clasificación, es carrera corta. Entonces, Bien, lo has entendido. Hay 2 carreras, vamos bien. exacto, sí, pero no es clasificación lo del, Es un lo híbrido. del sábado. Es un híbrido, exacto. Entonces, a mí me choca un poco eso, pero bueno. Yo entiendo, No, es una gran entiendo pérdida. entiendo perfectamente lo que dice Héctor y igual le apoyo un poco. Estadísticamente, esto es una jodienda muy seria. No. De hecho, la propia Fórmula 1, claro, la Fórmula 1 se ha cubierto para que no vengamos a tocarle las pelotas los estadísticos y ya ha dicho que se llama clasificación al sprint, no carrera al sprint. No, o sea, no. Los estadísticos, quiero dice decir. el mamón. No, pero y luego hay otro debate. Es decir, el hombre de la pole es el que hace el tiempo más rápido el sábado o el que sale primero el domingo. El que se gana su derecho a salir primero. El que sale primero en la carrera importante. Ya está. ¿Cómo que la carrera importante? El que sale primero en la carrera. El que se gana el derecho, gana el derecho a salir primero el domingo. Está muy bien definida la frase. No, porque, claro, porque por ejemplo, creo recordar, Schumacher fue Schumacher en Mónaco. Se ganó el derecho. Bueno, pues esa pole Se ganó no el lo derecho cuenta. y lo Voy a tomar encalomaron. por culo. Pues, ¿esa pole fue suya o no fue suya? No. Yo ya no me acuerdo. A efectos estadísticos, no. No, Pues porque es lo una encalomaron. jodienda. A ver, ahora ya nos importa menos porque Hamilton ya tiene más poles que todo el mundo y no le va a batir nadie hasta dentro de 30 años, probablemente, o 10 años o 15. Pero es una jodienda. ¿Entendéis lo que os digo? Si entendemos que el tío que sale el primero el domingo es el hombre de la pole, no hay ningún problema. Cuidado que Pietro A ver. Lobos viene a ponernos en problemas, que no nos pone ningún problema, pero dice, Leclerc tuvo la pole y no salió primero en Mónaco. No, pero la pole es suya, no salió, pero el hueco estaba. Eso es. Efectivamente. En ese caso, por ejemplo, sí que es. A ver, en ese caso no salió primero porque no. Es como si se hubiera Porque hostiado no en la estaba, primera pero curva. tenía su posición allí. Efectivamente. No es lo mismo. Una cosa es que tú hagas el tiempo más rápido, pero luego te encalomen, por lo que sea. Y otra cosa es que tú hagas el tiempo más rápido y luego no corras al día siguiente porque te ha dado un no te retortijón, apetece. ¿sabes? A ver, pero aquí el problema es que Claro. la tontería de aquí es que vamos a tener 2 poleman en realidad. No. Vamos a tener el poleman, No. la clasificación del viernes, Claro, la clasificación pero del sábado no, yo estoy y con- 2 ganadores de carrera. No. El ganador de la carrera del Que no, sábado que sí, y el que ganador sí. de la carrera del domingo. Espera, Me lo un segundo. cuentas como un gane el- segundo. El martes Ahora- te lo explicamos. Si va a ser Espera, el un mismo segundo. todos. Ahora te dejo, David. Pero es que no vamos a tener 2. Si lo pones así, Héctor, vamos a tener 3. O sea, el del viernes, el que gane la carrera el sábado y el que haga la vuelta rápida el sábado. O sea, eso... 3 problemas según Gran Premio. Es una Te lo jodienda, compro. porque la verdad, Es verdad, debería ser el que haga la vuelta rápida del sábado, debería ser el primero el domingo. Claro, es que o sea, no tiene sentido. O sea, yo sinceramente a mí este formato me parece un sin Cristo porque no han tenido pelotas para hacer una carrera corta y una carrera larga como hacen en la F2 y en la F3. No han tenido huevos porque si no es un sin Cristo. Bueno, ya es es que un si no, sin Cristo en las- la que estabais liando aquí sería maja. Bueno. Los manifestación. puristas. Ya Ya te digo yo. Vamos, hombre. Pero es verdad, es que es un jaleo. Es un jaleo Nos innecesario. dice y- Sergio Martínez, nos dice, el poleman lo debieran elegir los fans. Plan Fórmula E. Estaría muy bien. Hostia, ojo ¿no? Mazepin, Ah, no ojo mucho Mazepin tardar, saliendo primero todas las carreras. Ojo, ojo. O sea, Yo esa idea la estupidez- compro, por votación. Foro En Costa redes La Rica. estupidez sociales. de hacer caso a la afición está matando el deporte profesional. Hacedme caso. No hay que hacer caso a la afición en el deporte profesional. No es una Por eso cosa la Fórmula menor. E es una mierda. Al hilo de esto, tenemos que comentar también un formato de clasificación que nunca llegó a ser, pero una propuesta de Bernie Ecclestone espectacular, como aquella de las medallas, que tampoco estaba mal. los aspersores. No, hacer la clasificación por lotería. O sea, Bernie Ecclestone llegó a bingo. proponer que la Está clasificación enfermo, tío. fuera por lotería. Es decir, ningún valor técnico, ningún valor de tiempos de piloto, no. Simplemente, antes de cada gran premio, un sorteo, una lotería, y ala, si le toca a Mazepin salir primero, pues Y primero. todos sabemos que siendo una lotería organizada por Bernie iba a ser algo totalmente aleatorio y no se iba a meter mano ahí en cómo fuese a ser el resultado. Todos lo tenemos claro. Y aún así sería más justo que pedir opinión a los aficionados. Fijaros lo que os digo. O sea, es que eso. Bueno, antes de seguir y hacer nuestro tier list particular, hay que mojarse. ¿Va a estar bien este nuevo sistema de clasificación o no? Hay que mojarse antes de que suceda, para comentar el martes que viene. No.
¿Tú crees que va a ser un fracaso, Héctor? A ver, la pregunta es, ¿va a ser un fracaso el sistema o va a ser entretenido? Tú preguntas no si me va a gustar a mí, sino si va a ser un éxito, Exacto, ¿no? exacto. Es que vale, entonces es diferente. Pero no creo que tenga relevancia. No creo que lo veamos. Aparte de estas 3 carreras, a lo mejor lo ponen alguna carrera así, algo raro, pero no creo que sea un sistema que vaya a quedarse en la Fórmula 1. Vale, Diego. Yo creo que va a pasar lo que comentamos antes del Gran Premio de Japón y los cambios en la qualifying. Yo creo que es la típica tontería que como la van a hacer 2 días, va a hacer gracia, porque en su día aquel Gran Premio de Japón con la pole el domingo y tal tuvo mucho chiste y oye, porque era algo distinto y lo van a meter todo el año. Y cuando nos lo comamos todo el año, entonces será esto es una puta mierda. Pero yo creo que sí que va a funcionar. David. Yo lo veo inviable, pero lo veo inviable por horarios, básicamente porque en este Gran Premio que es... Bueno, pero eso es modificable, ¿vale? Pero otra cosa es que el formato cale y guste a la gente para que se pueda quedar. Lo que va a pasar este fin de semana es... La gente va a ver la carrera, la gente va a ver las 2 carreras y se va a fumar el viernes. Seguro. Yo te digo que a mí me da miedo, como apunta Sergio Martínez en el canal, me asusta que Ross Brown ya está vendiendo el éxito antes de empezar y me da la sensación de que esto ya son hechos consumados y nos vamos a comer este formato. No sé si en todas las carreras, o en la mitad, o a lo mejor en alguna carrera especial, pues eso, Silverstone, Monza, a lo mejor Mónaco para darle un poquito de chicha o tal. Pero yo creo que este formato le han metido muchas ganas para que funcione. Dicho esto, yo tengo muchas dudas. No sé si va a triunfar o no, pero yo tengo muchas dudas. Iván. Yo creo que no va a ser nada llamativo. Yo creo que los pilotos van a ser muy conservadores. La salida habrá adelantamientos, algún adelantamiento habrá por ahí, pero no creo que veamos la estupidez de Sergio Pérez del otro día, por ejemplo, en una carrera de estas. O si la vemos, pues será una estupidez del piloto y le mataremos el martes aquí. Y me da la sensación de que pase lo que pase, el viernes por la tarde o el domingo y el sábado por la tarde hay ciertas personas como David que van a estar rajando a saco. Da igual si ves una maravilla o no. Y el lunes... Da igual si es una maravilla o no, Ross Brown y Dominicali dirán que el formato no les ha convencido, pero hay que mejorar algunas cosas y tal. Eso lo leeremos el lunes o el martes. Yo creo que puede funcionar, ¿eh? Yo creo que puede funcionar, pero también creo que depende mucho de cómo salga en este primer intento. Si en la carrera del sábado los pilotos realmente salen a muerte y a luchar, no a hacer tonterías, como dice Iván, sino a luchar por la carrera y bueno, y si hay lucha por la victoria para poder salir el domingo primero, etcétera, no tanto por los puntos que se den el sábado, sino por salir el domingo primeros, yo creo que puede funcionar, pero también creo que depende muchísimo de esta primera carrera que, como decía Diego, ¿no? Aquello de Japón, que más o menos salió bien inicialmente y luego en todas las carreras pues era un poco coñazo. Así que yo creo que puede funcionar. Una putada para pilotos como Russell, que son muy buenos clasificadores, pero no tanto clasificadores de carreras cortas. ¿Sabes qué haría yo? Ahora ya entramos en el terreno de los imponderables y de las... A lo mejor haría esta carrera pues sin comunicación de radio, por ejemplo, o con el DRS abierto toda la carrera, para quien lo quiera usar o demás. ¿Sabes? Un pues motivo no para darles una opción de arriesgar un poco más que en carrera. Uh-huh. O con neumáticos diamante, también, que no sé... Hacemos la carrera, pero en vez de hacerlo la mierda del viernes, que salgan en posición inversa al campeonato de pilotos, por ejemplo. Por lo menos hay que tengan que hacer algo los de atrás. Lo único que, Iván, si abres el DRS para todos siempre, también te sirve para protegerte, entonces no cambia nada, ¿no? Es como si fueras... Sí, no hay diferencia, vamos. Sí. Eso también. Bueno, vamos a hacer el tier list, vamos a ordenar estos sistemas de clasificación de los que hemos estado hablando durante este rato, pero antes vamos a meter el vídeo que nos ha mandado Samu, a ver su opinión sobre estos sistemas de clasificación de los que hemos estado hablando. Vamos allá. Bueno, pues mi sistema de clasificación ideal o preferido
además de la opción que ya comentabais de Bernie, de las bolas calientes, que sería perfecto, sería, la verdad es que a mí me gustaba mucho el sistema de clasificación a una vuelta, porque creo que le daba un toque de picante, una emoción, te lo jugabas todo a una, y creo que eso le daba un toque especial. Un error también te complicaba la vida para la carrera, entonces creo que le da un toque especial comparado con el tema de la Q1, Q2, Q3 que tenemos ahora, que al final los pilotos pues tienen más oportunidades, ¿no? Obviamente se lo acaban jugando a una vuelta buena, pero tienen muchas más opciones para no cometer errores y demás. Entiendo que a nivel televisivo, que 1, que 2, que 3, Q1, Q2, que Q3 es más interesante porque te llena una hora con todo el mundo rodando, sobre todo al principio, pero a mí me gustaba mucho el sistema de una vuelta lanzada y con todo ese riesgo de que un pequeño error te hacía salir quinto, sexto o más atrás. Entonces, a mí me gusta bastante el sistema de una vuelta. Bueno, pues Samu se queda con el sistema de una vuelta. Ya comentamos, no comenta el problema, ¿no? de que salen a distinta vez los pilotos, pero bueno, sí que lo decía yo antes, ¿no? Que quizás sea uno de los que más nos pueden gustar a nivel competitivo. Bueno, vamos, Iván, ahora sí, vamos a hacer ese tier list y ordenar estos sistemas de clasificación que hemos estado comentando. Te cedo la palabra. Sí, venga, vamos rápido. A ver, tenemos 5 niveles para los del podcast. Bueno, no mencionamos ni los nombres. A ver, el viernes y el sábado. ¿A qué categoría la ponéis? Venga, vamos en orden, Jacobo. Si alguien está en contra de lo que diga Jacobo, pues que levante la voz. Pues este sería el nivel medio para mí. El Sinarra Robato me lo pienso. Digo que no me parece tan mal sistema, comentaba al principio. Yo lo veo peor, yo lo bajo, ¿eh? Yo lo pondría en... Yo literalmente sería yo me veo el resumen. Literalmente, o sea, vamos. Sí, creo que yo me veo el resumen es el sitio adecuado para este tipo de clasificación. David ha dimitido. Por si me quedo solo. No, me quedo solo porque yo pondría... para David mejor que la carrera. No, mejor que la carrera no, pero lo veo más justo. Pero acepto la democracia, así que si lo pues nada. Lo pienso. El de 12 vueltas del sábado. Para mí, 12 vueltas el sábado, creo que dejaba mucho espacio al inicio. Yo me veo el resumen. Me veo el resumen también, ¿eh? Sí. Yo lo pondría, yo lo subiría. Para mí es un poco mejor que el de viernes y sábado. Yo lo pondría en Si lo narra Lobato, me lo pienso. Es que tiene. Para mí es un poco mejor. Tiene lo peor de todos, en realidad. No sé. Claro. Sí, yo lo veo peor. Aún. ¿Y David? No, yo sí ¿cómo es? Ya me veo el resumen, ya sí eso. Vale, bueno, pues sí, no, tendría que currarme, me cago en mi puta calavera. No, tú no te podrías ver el resumen. Tú tendrías que verlo. Tú tendrías que verlo en directo totalmente. Bueno, clasificación a una vuelta. A una vuelta, entonces. Yo... merece un Keep Express, aunque lo pondría un poquito más alto, pero merece un Keep Express. En casi merece un Keep Express, que es la segunda mejor de la categoría. Yo estoy de acuerdo. Creo que sí. Sí, merece un Keep Express. Sí. Tiene el problema que hemos comentado, ¿no? Entonces, le falta algo. Pero sí, merece Keep Express totalmente. Sí, por supuesto. O sea, es el todos segundo, de acuerdo, pero esto que sí. Esto no puede ser. Como lo pongan el año que viene, hay que hacer un Keep Express. Efectivamente. Claro. Suma de tiempos. Yo me veo el resumen, la verdad. Sí. Yo, suma de tiempos. A ver, yo si lo peor. narra Lobato... ¿Sí? ¿Peor? Yo lo pongo si peor. lo narra Lobato me lo pienso, porque tenía al menos esa característica estratégica que tenía un cierto encanto. Yo ni con ojos de Samu, o sea, lo pongo en el nivel más bajo de todos. La verdad, o sea... David, desempata. Yo me lo pondría en donde el resumen. La cuarta categoría. Al final la conclusión de esto es que no vamos a ver ninguna clasificación. No, ya la cuento yo, cabrones. Sí, esto... sí. La resumes y yo encantado de leerte. Ya está. Vale, pues la Q1, Q2 y Q3 todavía, la actual. Para mí es top. Yo creo que es el mejor sistema que ha tenido la Fórmula 1. Mejor que la carrera. A ver, a veces mejor que la carrera.
A veces Bueno, mejor que la carrera. De hecho, muchas veces es mejor que la carrera. Yo lo pongo en el más Héctor, alto. Sí, no sí. te están Para mí muriendo no. algo. Si lo narra Lobato me lo pienso, ¿eh? Hombre, al final tampoco es que tenga tanta... Yo tanta lo voy a emoción. poner en el primer, mejor que la carrera, que es el primer Sí. nivel. Sí, yo creo Tiene que el sí. problema de que es que no ves a todos los pilotos. No ves a todos los pilotos, tampoco... Solo ve lo casi, malo. Pero Esto solo ve lo casi. malo No, de sí. las cosas. Sí. Sí, ve lo negativo. No nos importa ver a Giovinazzi. O sea, quiero Sí, decir, o a Latifi, efectivamente, es que al Mira, final... eso que nos ahorramos. No, pero no es que, vale, no ves a Giovinazzi, pero tampoco ves la vuelta completa de Hamilton la última vuelta, ¿sabes? Están todos también pilotando a la vez, no ves Ya. exactamente dónde pierde cada piloto, no sé. A una vuelta sí que lo ves. Pero eso es porque el formato televisivo está muerto. Si le preguntas a Diego, podrías ver las vueltas lanzadas de cada piloto y entonces ya está. No Elegirías abramos al que ese quisieras. melón. No abramos ese melón. Bueno, entonces mejor que la carrera, ¿no? Parece que estamos un poco... Mejor que la carrera. Y ahora vamos con la graciosa, porque es el mismo formato, pero con una eliminación cada minuto y medio. Ni con los ojos de Samu. O sea, yo último, Es que último, pero total. Yo estoy con Jacob. Claro, ese tiene el problema de que no tiene todo lo bueno que tiene la Q1, Q2 y Q3. Es que se carga lo Entonces, bueno. Se carga lo bueno. Claro, de se las carga cosas. la emoción. Por tanto, Si lo narra ni con Lobato yo me lo los ojos de pienso, ¿eh? Y se está conteniendo porque sabe que le vamos a dar palos. Sí, exacto. Lo pondría más arriba. No, porque lo he comentado también antes. Por el problema de la última sesión, que eso lo cambiaría, pero es una sesión que a mí Solo me ve lo gustaba. malo. Es que solo ve lo malo. Pero es que Iván, Menos ¿tú que cómo lo esta. pones? En esta solo ve lo bueno. O sea, Yo lo voy a Al menos poner. no soy ecuánime en esto, ¿eh? Correcto. eso es verdad. Eso es verdad. Eso es Yo lo verdad, voy a eso es poner lo voy a poner. Yo voto por Ni los ojos de Samu. verdad. Pues somos Es la tres. peor de todas. O sea que ya está. Para que salga una en cada. Uy, uy, A ver, uy, uy. ahora viene a mojarse. La carrera de clasificación. Esta es la de mojarse, efectivamente. Ni con los ojos de Samu. Hostia. Perdón. Yo merece un Keep Express. Yo lo pongo segundo. Yo le doy ese ¿En voto serio? de confianza. Sí. Sí, le doy ese voto a de ver, confianza. yo solo voy a dar un dato. No le estamos dedicando un Keep Express, le estamos dedicando un Keep Pushing. Porque básicamente toda esta mandanga es por culpa de No, eso. estamos de- Es- bueno, sí, más o menos. Así que, Sí, básicamente por sí. justicia Bueno, poética. Jacobo, merece un entonces, Keep Express. el sábado Keep Express, ¿no? El sábado Keep Express. Pero muy express, ¿no? Pero muy express. Manda un vídeo como tú. Eso es, Samu. un vídeo mando. Yo pondría, si lo narra Lobato, me lo pienso. Es que me da muchísimo miedo ver un trenecito de media hora o una hora o con lo que carajo dure. Yo estoy con David. A ver, hablando en serio, yo creo que nosotros veríamos todas las que sea. el Sí, formato. claro, pero Sí, vamos claro, a ver. A lo No, mejor claro. no, ¿eh? Porque digo, Por supuesto. No, Diego si, el si resumen. coincide pero- con MotoGP, pues tendrá que ver MotoGP. Pero habéis sido vosotros los que habéis sacado mo- las motos O pesados. Moto 3 o O Moto sea, E. Uf, tío, no. Moto 3, de las carreras más interesantes que se pueden ver hoy por hoy. de No, moto. sí, Silenciarle, porque estaba silenciarle metiendo ya. tanto- Las de motos motor. pequeñas siempre son divertidas, tío. Las más divertidas. Kilómetro entonces- vertical de la barranca, también muy divertida. Y la Si lo Transvulcania. Eso. Si La lo Ultra narro Sanabria. rato me lo pienso, se queda, ¿no? Pues nada, listo. Ahí Ahí estamos. tenemos. Somos Uno en unos cada. ecuánimes de cara. Bueno, pues Madre haciendo el mía, no resumen, nos gusta nada. primera zona, mejor que la carrera, la Q1, la Q2 y la Q3, la de ahora. Merece un Keep Express la de una vuelta. En tercera posición, la carrera de calificación. Si no la ha robado, me lo pienso. Nos vemos el resumen de la de viernes y el sábado, de la de 12 vueltas del sábado y de la suma de tiempos. Y la peor de todas, la de las 3 partes con eliminación cada 90 minutos. Esto es lo que hay. Pues muy bien, pues El así pueblo queda. ha hablado. El pueblo, El pueblo. Keep Expressiano ha hablado. Bueno, con esto nos quedan 3 cosillas muy rápidas que comentar antes de acabar, porque teníamos una sección de noticias preparada, pero evidentemente no nos da tiempo. Simplemente comentar que la Fórmula 1 va a hacer una presentación el jueves a las 3:30, hora de España, para presentar en teoría, la maqueta de cómo van a ser los coches, en teoría, en 2022, que luego no se van a aparecer en nada, esto tenedlo claro, ya está filtrada por ahí la maqueta, etcétera. Bueno, estaos atentos para ver esta presentación que van a hacer. Y lo que comenté ya antes, esta noticia de que va a haber un cambio de normativa de cara a 2022 en cuanto a las clasificaciones. Y es que para... Vaya.
Los pilotos que salgan en Q3, que participen en Q3, no van a tener que usar en carrera, en la salida de la carrera, los neumáticos con los que hayan hecho Q2. Bueno, yo creo que era interesante lo de los neumáticos en Q2, pero a lo mejor sí que nos quitaba un poco de emoción en esa propia Q2. No sé cómo lo veis. Nos quita esa pequeña estrategia que teníamos los sábados, David. Al final se convirtió mucho en que en el 90% de los circuitos los equipos punteros no apretaban en esa Q2 porque como iban con neumáticos medios, forzaban, ¿no? para intentar clasificar. Entonces, la Q2 se queda un pelín descafeinada. ¿Cuál era la ventaja de este sistema? Que te daba un juego estratégico para el principio por lo menos para el primer stint de la carrera fundamental. Entonces, vamos a ver. Y que por extensión, el hecho de que muchos equipos estuviesen forzando para hacer esa vuelta sin el neumático más blando, te permitía que algún equipo de los que están ahí pegados que algún piloto sí consiguiese meterse precisamente porque algún optimista intentaba hacer vuelta con el neumático. Ahora, probablemente, este cambio en principio lo que debería hacer es una clasificación más lineal. O sea, a priori debería reducir las sorpresas, que es lo más justo deportivamente y lo más aburrido televisivamente. Quizá lo que quiere Pirelli es que no se vea que de repente un piloto es más rápido con el medio que con el blando porque ha subido la temperatura de la pista 2 grados o 3 grados, que es lo que suele nos quiere joder pasar últimamente. Es lo que quiere hacernos Pirelli. Sí. También os digo, si Pirelli, o sea, si ya llegados a este punto, no tendría más sentido, si ya total van a correr todos con el neumático más blando, van a no sé qué, ¿no sería más fácil y más bonito que le diesen un neumático de clasificación directamente? Rollo, toma, esto es chicle y venga, mátate. Y por lo menos... Sí, no hemos hablado de cuál sería nuestro formato ideal de clasificación, pero yo creo que una de las mejoras de los últimos años muy buena es esa, de dar un neumático exclusivo para que había que tirar después de la Q3, ¿no? Sí, y motor de clasificación motor no, pero neumático de clasificación para Q3 exclusivo. Sí, pero a Pirelli le interesa eso también. Yo creo... Que se vea un neumático que solo aguanta tan poco. Yo creo... Vamos, sin duda. Porque así te venden que tienen las Pirelli Cinturato de su puta mientras madre. no explote. Claro. Yo creo que y me parece que estaremos más o menos de acuerdo, yo creo que el formato, sin irnos a cosas muy locas y dentro de un poco la realidad, yo creo que el formato que mejor funcionaría sería mantener Q1 y Q2, pero en Q3, hola gato de David, pero en Q3 meter el momento a una vuelta. Sí meter una vuelta única de cada piloto y, ya que estamos, vuelta única con neumático de clasificación. No vas a tener problemas con Pirelli porque a las malas lo único que tiene que hacer Pirelli es hacer más malos los neumáticos normales. Lo único que necesitan es tener un neumático que no explote y que sea más rápido que los otros. También es lo que dice Sergio Martínez en el chat, que al final el neumático blando que tenemos ahora mismo dura, media vuelta en realidad, porque después ya está muy desgastado en según también qué circuitos. Yo estoy con lo que dice Diego, Creo que según el circuito debería hacerse un formato u otro. Porque yo creo que en Paul Ricard nos va a dar igual ver una vuelta de cada piloto, pero en Mónaco a lo mejor nos sentamos y son los 10 mejores minutos de toda la temporada. Y te quitas problemas como las banderas rojas que hemos visto y cosas así, cambiando el sistema. Claro. Sí. Pero volvemos al problema que comentábamos antes con las vueltas únicas, ¿no? Dependiendo del momento en que salga cada piloto, pues va a haber una diferencia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí que hacerlo en Q3 y usar la clasificación, es decir, usar el ritmo de salida de la clasificación de Q2, es decir, según hayan quedado en Q2, salir en Q3. Ya, entonces, pero bueno, esto hay que tener también una cosa clara. Esto no es un deporte, es un espectáculo, es un circo. Por lo tanto, ¿qué más nos da? Repartamos las parrillas a sorteo, que no sé. Si llueve, pues mira. Héctor, que ha terminado viendo la parte positiva. Bueno, y vamos a terminar nosotros simplemente repasando los horarios yacas del Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana. No paguéis la tele, porque... Sí. Es decir, encended la tele el viernes a las
2 de la tarde, por ejemplo, ponéis Dazón Un poco F1 antes, por si acaso, que no estoy seguro. Sí. y ya está. A lo mejor pilláis una rueda de prensa de esas que le gustan a David, o a lo mejor no, y ya está. Y no la pagáis hasta el domingo por la tarde, porque básicamente, atención, el viernes ya hay que estar atentos, ¿vale? El viernes los libres 1 son a las 3:30, por lo que sea. La clasificación, o esa mentira, según Héctor, es a las 7 de la tarde. Horas. Pero ¿es la clasificación o es la clasificación es a las 7 de la tarde. ¿Qué hora Eso es es eso viernes. allá arriba? ¿A qué hora? Me refiero A las 6. a las 6. A las 6, como que les ponga alguna tontería, se van a quedar sin luz. No creo. Que se jodan. En junio no haber creo. estudiado. Luego, sábado, libres 2, unos libres después de una clasificación. Héctor no ha protestado por esto, pero seguro que tiene quejas. Esto es tremendo, Esto es lo peor de todo, Esto es lo peor de todo para mí también. Unos libres después. Pues no me importa, mira. De hecho, no lo hemos comentado, pero algún equipo, por cómo tiene su caja, diseñada la caja de cambios, estaban planteando no salir a los libres 1 porque necesitaban cambiar la caja de cambios después de los libres y ahora como les meten la primera qualifying... No salir a los libres 2. No, si es que equivoca los números, Diego, ¿no te ha quedado claro? Claro, es que no... Entonces... Me perdona. No, alguno no va a salir a los libres 2. Los libres 2, que por cierto dices tú, bueno, pues serán a la misma hora que los libres 1 del viernes, porque así la gente, ¿sabes?, hace su esquema mental. No. El sábado los libres son a la 1 de la tarde, ¿vale? Y la clasificación al sprint es a las 5:30 de la tarde, porque iniciar cosas a 1:30 es lo que gusta, en general. Ya no nos gustaba a 10 las carreras, pues ahora a 1:30. Pero al menos, Jacobo, la carrera del sprint y la carrera del domingo tendrán el mismo horario, ¿no? Pues mira, a lo mejor no. Y además, aún digo más, la carrera del domingo no tiene ni el mismo horario que la clasificación, ni el mismo horario que la clasificación al sprint. La carrera del domingo es a las 4 de la tarde. Esto es lo que menos sentido tiene. Esto no tiene ningún sentido. No. Bueno, esto es lo que más sentido tiene en realidad, porque la carrera es en hora local a las 3 de la tarde, que es el horario normal de carrera. No, es que me cago en el Reino Unido de la Gran Bretaña y la madre que los parió. Es que a las 4 de la tarde, que es una hora de mierda para todo. Y encima me joden las putas no sé cuántas horas de Monza. Todo por joder a los italianos. Cuántas horas de Monza. Bien. Bien, yo solo me conformo con una cosa. Solo me conformo con que no haya una carrera de Fórmula 2 a la vez que cualquiera de estos horarios y coincida la carrera de Fórmula 2 con los libres. En el circuito a la vez. Correcto. O sea, pues puede ser. A ver, yo un consejo para el domingo. O sea, comed a la 1, dormid una siesta y despertaos para las 4 porque, o sea, de 4 a 6, como la carrera no sea buena... Va a ser muy duro. ¿Qué carrera? ¿La del sábado o la del domingo? No, la del sábado es clasificación. Saca el tier list otra vez. Han metido una pregunta. ¿Han marcado un tiempo máximo para el sprint qualifying? Como tenemos en la carrera. ¿O podemos hacer media hora. O sea, a la media hora cortan y a tomar por culo. 100 kilómetros son. Sí, vale, pero mi pregunta es, ¿podemos tener un Montreal revival? No me jodas. No, por favor, no. Porque es lo primero que... Es decir... No, porque, vamos a ver, para la carrera ahora tienen un máximo de... Antes eran 4 horas. 2 horas. Pero ahora son 2. Ahora son 2, ¿verdad? Ahora son 2. Pues para la carrera de sprint, la verdad es que no sé. No sé si lo han dicho realmente. Está programada a media hora, pero no sé cuánto se puede alargar. También la coña es que si se dan más de 2 vueltas, pero menos del 75% de las 17 vueltas que son esta carrera, reparten la mitad de los puntos. O sea, que son 3, 2 y 1 punto. Es que... Los medios puntos son el bien. Madre mía. Tercer puesto de la carrera y el piloto que no llegue al 107, el piloto que no llega al 107% de la vuelta rápida se elimina o cómo va esto? No, sale con carga de combustible distinta. El que no es... Bien, pues así con este lío final es los horarios de la Fórmula 1 de este fin de semana. El martes vamos a tener mucho que comentar, me parece a mí, porque pinta un fin de semana liadito. Odio eterno al automovilismo moderno, nos dice en el chat Ultrafoto y toda la razón, la verdad. ¿Quién gana? Ronda rápida, ¿quién gana?
Joder, ¿cuál? ¿El qué? ¿Cuál? Claro. ¿La carrera 1, la carrera 2, la clasificación o los entrenamientos? venga, va. Los libres venga, 2. va. Vamos a decir los libres 2. A ver, gallinero. ¿Quién gana? No, vamos a decir quién gana ¿Quién hace la pole? Ay, Dios. Que queda muy, ¿Qué pole? que queda muy ambiguo. Claro. La pole de Héctor o la pole... Vamos a decir solamente vamos. quién hace la pole. Ya está. A ver, vamos a hacer, como siempre, todas las semanas y hacemos más rápido en carrera 1. No sé. No. Podio y El undécimo El del undécimo. Sprint Qualifying. Exacto. El undécimo del Sprint Qualifying. por favor. Ojo, espera, lo que dice Sergio. ¿Y qué cojones pasa con el Fantasy? Que no lo hemos comentado y esos otros sitios que lo han cambiado también. Dios. ¿Lo has cambiado? El fantasy hay que cambiarlo el viernes por la mañana mientras estáis trabajando. Apuntad. Joder. No, el viernes después de comer. Tenéis que cambiar la fantasy. Pero Ojo, no se echen la ojo, siesta, porque como si la siesta que recomienda Jacob. Pero la siesta es para el sábado, hombre. La siesta es para el sábado. No, la siesta es para el domingo. Bueno, ya está. Y que no llueva. Ya está. Bueno. Vamos a decir quién hace la pole. Venga, ya está. Solo quién hace la pole. Héctor, ¿Pero la pole cuál? que tú quieras. La pole que tú Bueno, quieras. Verstappen, vamos a apostar a lo seguro. Verstappen, la pole. Las dos Diego. poles. Verstappen. Verstappen Hamilton. Iván, Esa me gusta, ¿eh? yo voy a decir Sergio Pérez. La va a liar el sábado. Sergio Pérez. Pero. Pole ¿Y Sergio el Pérez. viernes? Bueno, a ver si conseguimos aclararnos el fin de semana con todo lo que pasa y conseguimos resumirlo para el martes que viene. Así que hasta aquí por hoy, hasta aquí este capítulo liadísimo, porque la Fórmula 1 nos quiere liar este fin de semana. Gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis, podéis seguirnos en todas las redes sociales como Keep Pushing F1, sobre todo en Twitter, twitter.com/KeepPushingF1, en twitch.tv/KeepPushingF1 y sobre todo en nuestro grupo de Telegram. Si queréis entender todo esto este fin de semana, entrad en el grupo de Telegram que David no lo va a explicar. t.me/KeepPushingF1. Gracias, chicos. A ver el martes qué tenemos para comentar. Adiós. Adiós.